Saiz Lucero, hijo de carbonero, taxista de profesión. Actualmente sí. ¿Y eso de carbonero, cómo era esa profesión de entonces, Pues Pepe? entonces mi padre, que nació en Santander, se vino a Cádiz, le tuvo que hacer el servicio militar destinado en Cádiz y luego del servicio militar pues se colocó en Cádiz y estuvo trabajando un tiempo en lo que es la hostelería en aquellos tiempos. Arrendó un bar que se llamaba Las Columnas en la plaza de San Juan de Dios. San Juan de Dios. Luego pasó otro tiempo y ya se trasladó a lo que es hoy Cánovas del Castillo y allí montó una carbonería. Una carbonería. La carbonería era un despacho y luego al ladito montó un despacho de vino. Como hoy muchos ultramarinos tienen hoy, un ultramarino tiene al lado un pequeño, pues aquello fue una carbonería con ventas de vino de aquella época. Y entonces ya empezó... O sea que el carbón la noche de Reyes en tu casa no faltaba. No, por supuesto, ni el carbón ni algunos juguetes, por supuesto, eran todos acompañados. Teníamos unos clientes que se les servían carbón de caña, picón, el otro carbón en cisco, que vendían los anafes, los sopladores antiguos de aquella época. Mucha gente, como que vivía, llegaba y decía, Dionisio, mira, que me lleva esto y esto de carbón y al final de mes te lo pago. Mi padre era una gran persona y confiaba mucho en la gente, que a lo largo de los tiempos colgó un cartel que ponía, hoy no se fía, mañana sí. Entonces venía aquello, o sea, ahí se vendía, antiguamente se vendía también el serrín, ¿no? Exactamente. El serrín. Se utilizaba mucho para los bares, para cuando la gente hacía, digamos, a la hora de escupir. Entonces se utilizaba inclusive para limpiar los suelos, se utilizaba mucho el serrín. Luego con el tiempo, sanidad, tuvieron que suprimirlo porque dije que era contaminante, que levantaban polvo y se fue sustituyendo ya por sistemas más modernos para poder limpiar y para poder tener las cosas más limpias. Pepe, aparte de ser un taxista conocido en la ciudad, en la licencia número 27, correcto, con anterioridad ha trabajado muchos años en primero trabajó en el Bar Lucero, luego que eres de su familia, de tu familia. Exactamente. Y luego en el Bar Saiz, que era un bar muy muy conocido, sobre todo porque allí se vendían las entradas del Carranza, del fútbol, ¿no? digamos. Del fútbol. Y desde a partir del año 55 o 56 más o menos ya mi padre pues le ofrecieron vender las entradas y normalmente toda la semana, el jueves o miércoles ya se ponían las taquillas en horario de 11 a 2 y de 6 a 9, tanto nosotros como el Bar Madrid, un bar que había en la esquina de Columela. El Bar Madrid vendía la tribuna y nosotros vendíamos lo que es el fondo del que ocurría, que había momentos que había mucha demanda dependiendo ya de los partidos que venían. Siempre se decía que cuando el Cádiz estuviera en primera división tendríamos mucho éxito tanto en la ciudad de Cádiz como los comerciantes que vivíamos de la ciudad de todo el tiempo. Los trofeos que le dieron a partir de ahí, eso era impresionante. Había muchos momentos que utilizaba, vamos, lo que es el bar, llegaban los clientes, se tomaban su café, su tapa o su cerveza, y mira, que queremos un par de entradas de tribuna, o queremos 2 abonos para este partido, y automáticamente nosotros facilitamos a los clientes que tomaban mientras el aperitivo o el café, a comprar por dentro para que no aguantaba. Sí, porque creo que se formaban unas colas. Normalmente, sí, cuando había un partido por ejemplo, de la división, de segunda división, pues había, pero las colas grandes venían cuando eran los trofeos. El trofeo Carranza, porque era en aquella época era uno de los trofeos más famosos que había en España. Quitando un par que era el Teresa Herrera o el Colombino, había 2 o 3 trofeos en España famosos. Casualmente, había gente que a las 5 de la mañana y a las 6 de la mañana ya estaban puestos en cola. Sí. Como hoy pasa con el Teatro Falla, ¿Con el Teatro Falla? Pasaba en aquellos momentos con el trofeo Carranza. Llegaban la gente a la compra y compraban 20 abonos, 40 abonos, y luego a la hora de que se acaban las localidades, se llegaba a lo que es hoy las reventas, que en aquellos tiempos se llamaban los extrapelistas. Los extrapelistas. Pero yo creo que había algún alcalde que era partidario de la reventa, normalmente, ¿no? El alcalde de aquellos tiempos decía Carranza, ¿han llegado extrapelistas? Dijimos, pues sí, hay extrapelistas, que por cierto, algunas veces pasaban caruca, llegaba la brigadilla, que era la policía secreta entonces, y lo acorralaban y tenían que tirar las entradas de los portales de las casas o los guardaban debajo de un contador de la luz de la casa para que la brigadilla no interviniera en eso. Pero José León de Carranza decía, cuando hay extrapelistas, esto es bueno, porque le da categoría y renombre a lo que es el trofeo. Y entonces José León decía aquello que
que era perfectamente... Y había, incluso era curioso cómo de un año para otro encargaban los pues abonos, sí, la nosotros gente hemos tenido peña de Badajoz, de Madrid, que nos llamaban, mira, que vamos a pasar 15 días en Cádiz, porque claro, cuando se acababa el trofeo se acababa el verano en Cádiz. Hoy no, hoy se acaba el verano con los aviones. Es verdad, ¿verdad? Oye, porque el trofeo es el día 12, el día 13. Es verdad, verdad. Y los aviones el 20 de septiembre, más o menos, y allá dicen la gente, en vez de, para no acortar el verano, dice, ya acaba el verano con los aviones, no con el trofeo. Es una cosa nueva de nosotros de Cádiz. Pero había gente que nos llamaba, mira, que nos vamos a pasar 15 días, ya sabes, apártanos, igual que el año pasado, que queremos 4 abonos de tal sitio, ¿vale? No se preocupe usted. Y la gente llegaba. Y ya no iban a la taquilla, sino nosotros tenemos ya los abonos que habíamos pedido, porque tenemos tanta confianza con los taquilleros, y entonces nos daban los abonos. ¿Tú te acuerdas cuál era el sitio bueno para ver un partido? Pues te voy a decir 2 cositas como anécdotas. Te he traído 2 entradas del Carranza. Ah, sí. De esto es del año 81. A ver, vamos a enseñarla. A ver si nos la pueden enfocar. Ya venía organizado por el Cádiz. Esto fue el año 81. Fíjate tú, 2 entradas, a ver si nos la pueden enfocar. 2 entradas del año 81. ¿Y cuáles son esas anécdotas, Pepe? Pues ocurrió unos brasileños, porque claro, en Carranza venían los equipos de Brasil contratados primero para Cádiz. Eso tenía una de las cosas que tenía el alcalde, que cuando venía el Palmeiras, el Botafogo, cualquier equipo brasileño, eran contratados primero para Cádiz. Luego podían jugar en cualquier sitio. Entonces, Cádiz no estaba en primera división, la gente de la provincia se volcaban por el fútbol brasileño, que en aquella época eran... Vamos, que ha jugado Pelé también, sí. Ha jugado muchos futbolistas de... Y eso es, mayormente, es la fila 12, 173, porque el Carranza, la tribuna es como un abanico, las filas primeras tienen, por ejemplo, 110 asientos, se va agrandando, y las filas de arriba es como un tienen abanico, es cierto. Del 1 al 220, 230. Claro, la gente de por ahí no entendía, porque tú vas a cualquier espectáculo y te dicen... Mire usted, quiero el centro. Normalmente el 1, el 3, el 5. Claro. Y uno de otros pelistas de muchos sinvergüenza, porque que se buscaba la vida de aquella manera, llegó con las entradas y dice, yo tengo el centro. Mire usted, la fila 14, el 1, el 3, el 5. Y se llevó el hombre 5 abonos aquello. El caso ya que el hombre se tuvo que ir a la esquina porque el 1 pensaba en la esquina, no en el centro. Claro. En la tribuna. Casualmente en aquel tiempo el 1 era en un lado y terminaba el número alto en otro lado. Lo que sí estaba muy bien hecha la tribuna, ¿no? Sí, era el tipo de, como he dicho, el tipo de abanico, para que cuando tú estuvieras sentado no tuviera que molestarte el que estaba al lado. Hoy no que se hagan las cosas malamente hoy, pero en aquellos tiempos tú estabas sentado en una grada donde el estadio, que era un estadio, que eran pistas de atletismo, habían cosas detrás de los fondos, detrás de los fondos habían para hacer todo tipo de deporte. Y la tribuna se hizo en plan abanico, para que cuando tú estuvieras sentado, moviera la cabeza y no te molestara nunca el que estaba en lo tuyo. En cambio, en la preferencia, ¿qué ocurría? Que cuando tú estabas en una parte de la preferencia, muchas veces las jugadas que pegaba la preferencia no la veía y se tenía uno que levantar, claro, molestando al que estaba al lado. En el trofeo Carranza ocurrió muchas de las anécdotas que han pasado, que algunas veces la parte de la tribuna era numerada, pero tanto fondo como preferencia eran sin numerar, que vendían entradas de más, no lo sabemos por qué. Pero ocurrió en un partido, no me acuerdo si era un partido, fue el Valencia, el otro equipo no me acuerdo. Ocurrió que reventó la preferencia. ¿Se vendieron de más? Se venderían de más seguramente, a lo mejor, y reventó aquello. ¿Qué pasó? Que la gente que tuvieron que sentarse a la del campo de hierba, todo el mundo sentado para ver el partido, porque el estadio estaba rodeado de un pequeño foso, que echaban, ahí ponían unas sillas de madera, para que cuando la banda de cornetas y tambores de la Marina, que tocaba los himnos, todos los soldados salían corriendo para coger la silla para poder ver el partido. Ahí se sentaban también mucha gente de las invitaciones, inclusive nosotros, por mantener la taquilla, que lo que nos daban eran un par de abonos en el trofeo, gratis. Nos regalaban 2 abonos por tener las taquillas para poder ir a los partidos gratis. ¿Eso es lo que sacaba ahí de las taquillas? Aparte, el negocio de que tú llegabas con, mira, mañana voy a venir por 4 entradas. Y se tomaban la cervecita, claro, lo que sea, claro, era como una contraprestación una de contraprestación, servicio. Exactamente, llegaba y dije, mira, Salvador, Pepe, acuérdate de apartarme 4 abonos, que va a venir mis primos de Puerto Real y eso, y no tengan el dinero, hasta mañana que no vengan el dinero, yo no tengo dinero. Claro, y vosotros hacíais ya teníamos mucha confianza con ellos, y ya dame 4 abonos de tribuna, y luego
se le pagaba. Y también se vendían las entradas de los toros, ¿no? Hubo un tiempo que habló con la empresa que es del puerto de Santa María y se puso una taquilla justo al lado de la otra puerta del bar y se vendían las entradas de los toros. Normalmente eran tendidos, porque normalmente las barreras del puerto de Santa María están todas, que no ocupadas, están todas siempre vendidas, pero tendidos sí vendíamos. ¿Y había mucha afición entonces a los toros? Sí, que vendía bastantes entradas de los toros. Igual, lo que se hacía es que te regalaban un pase para ver la corrida, no te daban Claro. Él te reportaba después que te llegaba la gente, que llegaba te conocía, la gente y tomaba... y más o menos lo pasaba uno, conocía gente nueva. Me acuerdo de un señor que vino de Madrid en un partido de fútbol cuando jugaba Mágico González. Y un partido antes de jugar con el Atlético de Madrid costaba la entrada, que fueran 1.500 pesetas. Y el día del Atlético de Madrid costaba 3.000. Y este señor, le digo, hoy vale más cara. Que no me importa, yo vengo a ver a Mágico, no vengo a era un jugador que aquellas cosas que hacía en aquellos tiempos gustaba tanto, que el que le gustaba el fútbol pagaba por ver a los jugadores que hicieran maravillas. Claro, no venía a ver el equipo ni venía a ver el partido, venía a ver el jugador. Las exhibiciones de este hombre como le pegaba la pelota. Eso ha pasado con muchos jugadores que han tenido en Cádiz. Pero en fin, el trofeo es el trofeo. ¿Y cómo acabas en el taxi? Porque tantos años... Pues acabo en el taxi, puesto que mi padre ya fallece, un hermano mayor que yo tenía se hizo cargo de aquello. Yo estuve unos años, como he dicho, en el Bar Lucero, y luego me llevé otros cuantos años en el Bar Sainz. Y ya llegó el año 2000, mi hermano se quería jubilar, y pues mira, ¿hay ocasión de venderlo? Pues aquello se vendió, y repartimos cada uno nuestras cositas. ¿Y tú compraste tu licencia de...? Y entonces me llevé casi un año sin trabajar, pero tuve la suerte de encontrar a la que hoy es mi mujer, a su padre, un caballero, totalmente de las personas que no debían de irse nunca, pero se van, circunstancias de la vida. Y digo, esto es para ti, si tú quieres trabajar conmigo, yo ya tengo edad, como me pasa a mí ahora, ya tengo una edad que tengo que ir más cómodo, y tú trabajas las horas que tú quieras. Y después me dije, mira, esto yo ni te voy a agobiar, ni te voy a decir que quiero tanto dinero. Tú me lo pagas cuando quieres, como puedas. Y yo cumplí con él, como él cumplió conmigo, como él fue un caballero. Y él se quedó contento con su dinero y yo me quedé muy contento con mi licencia en aquel tiempo. Pues la licencia 27 además, que es una de las primeras licencias. Mi suegro, toda su familia ha sido taxista conducía un coche desde que tiene 15 años. De él aprendí muchas cosas en el taxi. Lo que pasa es que cuando llega al taxi, yo venía de un servicio público ya, de un mostrador. Claro, y entonces ya sabes un poco tratar a la... Sabía cuando, como normalmente dije muchas veces, un taxista tiene que analizar a la persona que monta desde la primera vez que lo ve. Lo puede analizar o no, pero si ya viene de haber atendido a una persona cara al público, quiera o no quiera, te puede servir más de experiencia, como cualquiera que venga de un periodismo y se va a meter en televisión, ya tiene, o que venga de la televisión y ya tiene más o menos una idea de cómo defenderse en el momento. Lo que hay que decir una cosa, que Pepe no es un taxista normal, por lo menos para mí no es normal. Durante 25 años su taxi ha servido... Bueno, 25 no, un poquito menos, vamos. ¿Un poquito menos? Vamos a ponerle unos 15 años, 16. 15 años, ¿no? Entonces han sido. Durante 15 años su taxi ha servido para transportar órganos, ¿no? Procedentes de trasplantes. Exactamente. Que se hacían desde en cierta manera has contribuido tu pequeño granito de arena a salvar vidas, ¿no? Procurar que aquello llegara con su tiempo reglamentario. O sea, ¿a ti te llamaban del hospital? Normalmente la coordinación de trasplante era la que coordinaba todo eso. Tú ibas con tu taxi y te decían, pues este corazón lo tienes que llevar... por ejemplo, hay que llevarlo a Córdoba, a Reina Sofía, que es donde está la unidad coronaria o llevaba algo de las coronarias que se trasplantaban, montones de cosas que se iban haciendo. Pulmones también has llevado, ¿no? Pulmones, ¿Y eso qué hacía? ¿Te daban una nevera y tú la metías en el normalmente capó del coche? Lo que es el transporte es muy sencillo, ¿no? Yo llegaba, ahora te voy a contar una cosa, hay cosas curiosas que me pasan, pero yo llegaba a la coordinadora, a Lourdes, o al coordinador, que era, mira Pepe, esta es que llevan las Jerez. Estos son donaciones de huesos, ¿no? Porque los huesos también se sirven para hacer donaciones. Y me decía, ¿y esta nevera para esto? Yo cogí mi nevera y la llevaba. Algunas veces venían equipos de Barcelona, de Las Palmas, o de La Coruña, o de Zaragoza, venían en avión al aeropuerto de Jerez.
Entonces yo ya tenía un reconocimiento en el aeropuerto para poder entrar. Yo entraba con el coche hasta la misma, con la misma pista de aterrizaje. Pagaba unos canon que había que pagar de actualización para poder entrar en la pista, recogía al equipo médico y lo traía al hospital de Cádiz. Estaban allí 2, 3, 4, 5 horas hasta que le dije, Pepe, estamos listos. Yo iba a recogerlo. ¿Con el órgano? Con el órgano que habían extraído en el hospital. Depende, ya, había veces que lo sabía que llevaba, o había veces que no, dependiendo, más o menos imaginaba lo que llevaban, dependiendo de la prisa que querían. Porque yo he sido escoltado por la Guardia Civil algunas veces. Ajá. Porque los mismos médicos han dicho, mira que hay ganas de que salir pronto. Y había caravana, entonces pedía un patrullero a la Guardia Civil y me escoltaba hasta la autopista. Una vez a la autopista hubo uno que me escoltó hasta Jerez, que pasó una anécdota que cuando ya íbamos por el peaje, las vallas de Jerez, que todavía estaba el peaje bien, abrieron las vallas porque vieron que iba un taxi a escoltar a la Guardia Civil, pero el Guardia Civil se quedó antes del peaje y yo pasé. Cuando ya pasé, detrás mía venía un patrullero detrás y yo pensé, digo, cuando la gente vea que la patrulla de la Guardia Civil viene detrás mía, es que me van a multar, y era que ellos iban abriéndome camino para... Estaban abriéndote... Y creo que te pasó una anécdota muy curiosa, tuviste que llevar unos riñones a Madrid, ¿no? Exacto. A Puerto de Hierro. No, a Madrid llevé unos riñones, pero la anécdota que vi 2 o 3, una de ellas fue en Málaga, que llegué a las 4 de la tarde, cuando llegué. Me voy a coger el ascensor. Yo cuando normalmente llegaba a un hospital me identificaba siempre para que supiera que el taxi iba a esto o que iba a un departamento para que la guardia de seguridad, si era de noche o era de día, supiera que el taxi era como una ambulancia camuflada en taxi, más o menos. Es que lo hacían por rapidez. Verdaderamente hay momentos que hay legislaciones que prohíben estas cosas, pero normalmente por rapidez. Tú te imaginas una persona que se ha puesto y se hace falta montar que el avión o esto, todo se hace con la máxima rapidez para que todo, como se dice, llegue a sus perfectas condiciones para poderlo trasplantar a la persona que lo está esperando. Y llegué al hospital de Málaga, entro por el hospital, yo conocí muchos hospitales, claro, los conozco porque he entrado por todas las partes de los hospitales, y en el ascensor me encuentro con un matrimonio, un hombre y una mujer con 50 años, y le dije al marido a la mujer, ¿eso será para ti? Y yo me quedé mirando al hombre y me dije, este señor, ¿qué lleva ahí? Digo, creo que es un trasplante. ¿Será para ti? Y yo dije, ¿dice usted que es para ella? Que es que nos han llamado, que llevamos esperando un trasplante y me han llamado para que estuviéramos aquí. Efectivamente, llegamos a la 5ª planta y le salió el nefrólogo. Y usted, fulano, ¿está usted? Y usted, esto es de Cádiz que vengo a dejarse. Y le dije el nefrólogo al paciente, ¿y ustedes? Que nosotros somos de la línea que nos han llamado. Y dije, ¿ustedes vienen juntos? Digo, no, usted, nos hemos encontrado en el ascensor los dos. Y ella, la señora dice que esto es para ella. Y por lo visto, sí, pues para ella. La casualidad. Las casualidades, hay cosas de... No, yo porque lo he hablado muchas veces con la coordinadora de trasplante, y es mucha casualidad de... Claro, y habrán pasado cosas buenas y cosas malas, ¿no? Que se habrán vivido en ese taxi, ¿no? Hombre, pensando que llevas una vida al volante. Yo normalmente mi trabajo en el hospital, que al principio, pues claro, yo el primer móvil que me compré me costó 120.000 pesetas para poder coordinar los trabajos, porque claro, primero estuve trabajando en un departamento que es hematología, que era llevar y traer sangre a Jerez y de Cádiz a Jerez y de Jerez a Cádiz. Lo que pasa es que, como tú dices, la gente me conocieron de la forma que yo soy trato de ser muy servicial. Hay gente que se enfada conmigo porque soy de bajo. Yo dije, es que tú eres demasiado tonto. Dije, no, es tratar de servir al que te ayude. Muchas veces hay una frase que mi hija la leyó, que decía, la amabilidad te hará invencible. Pues es cierto. Y yo siempre vamos a tratar de llegar a la persona y usted esto, aquello, ayudarlo. Y en el hospital, pues ya digo, me conocí todo el mundo, tanto así que cuando se terminó el contrato, por las circunstancias que fueran, me dijo una enfermera, yo creí que era tú intocable en el hospital, yo creí que tú eras el único intocable. Digo, no, todo tiene un fin. Un principio y un final. Y aquello llegó al final, en fin, por lo que fuera, no viene a acabo a contarlo, pero vamos.